Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy les traigo una noticia que créanme los va a dejar con la boca abierta, tal como a mí cuando me enteré. Vamos a hablar de un tema que mezcla el corazón, la fama, y sobre todo sorpresas. Porque sí, señores y señoras, parece que Can Yaman, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, no solo nos roba suspiros en la pantalla, sino que también nos sorprende fuera de ella. Y lo hace de una manera inesperada, justo después de lo que muchos interpretaron como un supuesto rechazo por parte de la bella Demet Özdemir. ¿Qué ha estado haciendo Can Yaman tras bambalinas? ¿Qué tipo de negocio ha decidido emprender? Prepárense porque la historia es fascinante y yo estoy aquí para desgranársela poco a poco, con todo el detalle que ustedes merecen. Y antes de sumergirnos en esta maraña de intrigas y nuevos proyectos, no olviden lo más importante, ese pequeño gesto que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Toquen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación constante, un foco de atención para la prensa y por supuesto para todos nosotros, sus fans. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la chispa entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Hubo rumores de romance, de posibles idas y venidas, y cuando parecía que todo apuntaba a que podrían estar juntos, surgieron informaciones que apuntaban a que Demet Özdemir, de alguna manera, habría marcado un límite o dicho que no a ciertas pretensiones de Can Yaman. A esto me refiero cuando hablo de un supuesto rechazo. No es que tengamos confirmación oficial de nada, pero las señales y los titulares apuntaban en esa dirección. ¿Y qué hace un hombre como Can Yaman, acostumbrado al éxito, a la admiración y a tener la vida aparentemente resuelta, cuando las cosas no salen como esperaba en el ámbito personal? Pues lejos de venirse abajo, parece que ha decidido canalizar toda esa energía, toda esa fuerza, en una dirección completamente diferente en los negocios. Y no cualquier tipo de negocio, no. Algo que a priori nadie se esperaba de él. Porque Can Yaman no es un actor cualquiera. Lo conocemos por su carisma, por su físico imponente, por esa mirada que derrite hasta al más escéptico. Ha protagonizado telenovelas que han sido un éxito internacional, ha ganado premios, y su fama ha cruzado fronteras, llegando hasta Italia, donde es prácticamente un ídolo. Pero, ¿un empresario? Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos. Y la respuesta es un rotundo sí. Resulta que Can Yaman ha dado un giro de 180 grados a su carrera, o al menos a una parte de ella, y se ha lanzado de cabeza al mundo empresarial. Y no de forma discreta, no. Lo ha hecho con un proyecto que ha generado muchísima expectación y que, a decir verdad, nos ha pillado a todos desprevenidos. ¿De qué se trata? Pues prepárense porque esta es la parte más jugosa. Can Yaman ha decidido abrir su propio negocio de cafeterías. Sí, han oído bien. Cafeterías. El galán de telenovelas, el hombre que nos hace soñar despiertos, ahora quiere servirnos un buen café. Y no una cafetería cualquiera, Hablamos de un concepto que, por lo que se ha filtrado, tiene muy buena pinta. El nombre de la cadena de cafeterías es Tanta Cosa, que en italiano significa tantas cosas. Y la primera de estas cafeterías ha abierto sus puertas nada más y nada menos que en Roma, Italia. Justo donde su fama es estratosférica. La noticia saltó a los medios turcos e italianos con una fuerza tremenda. Al principio muchos pensaron que era un rumor, una invención de la prensa rosa. Pero no, a medida que pasaban los días, las pruebas se iban acumulando. Fotos del propio Can Yaman supervisando las obras, compartiendo con el equipo, e incluso, según algunos medios, participando activamente en el diseño y la conceptualización del lugar. Se habla de un ambiente moderno, acogedor, con toques de diseño que reflejan la personalidad de Can Yaman. No es solo un lugar para tomar un café, sino que se pretende que sea un punto de encuentro, un espacio donde la gente pueda relajarse, trabajar, o simplemente disfrutar de un buen momento. ¿Pero por qué cafeterías? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Muchos analistas y seguidores de Can Yaman han interpretado este movimiento como una clara señal de que el actor está buscando diversificar sus fuentes de ingresos y, sobre todo, de que está apostando por un futuro sólido y estable. El mundo del espectáculo, por muy glamuroso que parezca, es volátil.
Los contratos se acaban, los proyectos no siempre son un éxito, y las modas cambian. Invertir en un negocio físico, en un sector tan consolidado como la restauración, es una jugada inteligente. Es una forma de asegurar su patrimonio y de construir algo que perdure más allá de su carrera como actor. Y volviendo a la conexión con The Method de Mir. Algunos han querido ver en esta nueva faceta empresarial una especie de respuesta, una manera de demostrar que incluso si las cosas no salieron como esperaba en el amor con Demet, él sigue adelante con fuerza y con proyectos ambiciosos. Es como si dijera, puede que el corazón me haya dado un revés, pero mi mente está clara y mis objetivos profesionales están más firmes que nunca. Es una manera de redirigir la energía y de enfocarse en el éxito personal y profesional. Y sinceramente, qué mejor manera de hacerlo que creando algo tangible, algo que genere empleo y que además le permita estar en contacto con sus fans de una manera diferente. Imaginen la escena, entran a tanta cosa en Roma, esperan a que les preparen un delicioso capuchino, y de repente ¡zas!, se encuentran con el propio Kanyaman detrás de la barra, sirviéndoles el café. ¿Se imaginan el revuelo? Sería el sueño de muchas de sus admiradoras. Y aunque quizás no lo veamos sirviendo café todos los días, es probable que haga apariciones especiales, que esté presente en eventos de la cafetería, y que siga siendo la imagen de marca de su propio negocio. Además, hay que decir que la elección de Roma no es casual. Italia ha sido uno de los países que más ha abrazado la figura de Kanyaman. Su presencia allí es masiva, y abrir un negocio en una ciudad tan cosmopolita como Roma le garantiza una clientela potencial enorme. No solo italianos, sino también turistas de todo el mundo, muchos de ellos probablemente seguidores suyos. Es una estrategia de marketing, sin duda, pero también una apuesta por un lugar donde se siente querido y reconocido. Pero, ¿qué podemos esperar de estas cafeterías más allá del café y la imagen de Kanyaman? Por lo que se ha podido saber, se busca ofrecer productos de alta calidad, tanto en repostería como en bebidas. Habrá un menú con opciones que mezclan la tradición italiana con toques internacionales, para atraer a un público diverso. Se habla de un ambiente chic pero accesible, donde la experiencia del cliente sea lo más importante. Y por supuesto, no faltarán referencias a la cultura turca, un guiño a sus raíces que siempre lleva consigo. Este movimiento empresarial también habla mucho de la evolución de Kanyaman como figura pública. Ya no es solo el actor que conquista con sus papeles, sino que se está posicionando como un emprendedor con visión de futuro. Está demostrando que tiene intereses más allá de la actuación y que está dispuesto a asumir nuevos retos. Y eso para sus seguidores es algo muy positivo. Es ver a su ídolo crecer y diversificarse, y eso siempre genera admiración. Ahora, ¿qué significa esto para su carrera como actor? ¿Va a dejar de lado la actuación para dedicarse a las cafeterías? Absolutamente no. Según las informaciones que tenemos, Kanyaman sigue comprometido con sus proyectos de actuación. De hecho, se rumorea que tiene nuevos proyectos televisivos y cinematográficos en puerta, tanto en Turquía como en Italia. Este negocio de cafeterías es, más bien, un complemento, una forma de diversificar su portafolio y de tener una estabilidad económica y profesional que le permita seguir eligiendo proyectos que realmente le apasionen. Y es que, piénsenlo bien, ¿cuánto tiempo puede durar una carrera de actor al máximo nivel? Si bien muchos actores trabajan hasta edades muy avanzadas, la popularidad y la demanda pueden fluctuar. Tener un negocio propio que funcione y genere beneficios, le da una tranquilidad y una libertad que pocos actores pueden permitirse. Es una jugada maestra, una muestra de inteligencia financiera y de planificación a largo plazo. La noticia ha generado, como era de esperar, un sinfín de reacciones. Algunos lo han elogiado por su visión emprendedora, otros se han mostrado sorprendidos, y algunos, por supuesto, han especulado sobre si esto tiene que ver o no con The Method de Mir. Lo que sí es cierto es que Kanyaman ha sabido jugar sus cartas. Ha convertido una posible decepción personal en una oportunidad de crecimiento profesional y empresarial. Y eso, amigos míos, es de admirar. En definitiva, este nuevo capítulo en la vida de Kanyaman nos demuestra que la vida, tanto la personal como la profesional, está llena de sorpresas. Que los obstáculos pueden ser trampolines hacia nuevas aventuras, y que la determinación y la visión son claves para el éxito. Kanyaman, el actor que nos conquistó en la pantalla, ahora se presenta ante nosotros como un empresario audaz, con un proyecto que promete dar mucho de qué hablar.
Y yo, como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados de cada detalle. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, Can Yaman, tras los rumores de un supuesto rechazo de Demet Özdemir, ha dado un giro sorprendente a su vida y ha abierto su propia cadena de cafeterías llamada Tanta Cosa en Roma. Es un negocio que va más allá del simple café, buscando ser un espacio de encuentro con productos de calidad y un diseño cuidado. Esto demuestra su visión de futuro, su deseo de diversificar sus inversiones y su capacidad para reinventarse. Es una jugada inteligente que le aporta estabilidad y le permite seguir enfocado en su carrera como actor. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al investigarla y contárselas. Me encanta poder compartir con ustedes estos detalles que a veces se escapan en el torbellino de las noticias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende este nuevo rumbo de Can Yaman? ¿Creen que le irá bien en el mundo de las cafeterías? ¿Qué opinan de su estrategia empresarial? Déjenme sus comentarios abajo que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, por favor, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba, que es un gran gesto de apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de una buena historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, toquen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.